Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Con un afectuoso saludo compartamos este Evangelio del sexto domingo de Pascua, tomado del evangelista San Juan en el capítulo 14, versículos 15 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, y créanlo, hoy lo dice a cada uno de nosotros: si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará siempre con ustedes. No los dejo huérfanos, volveré a verlos. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Ustedes en cambio sí me verán, porque yo vivo en ustedes y ustedes viven en mí. Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos siguientes 3 domingos, el de hoy, el de la Ascensión del Señor dentro de una semana y el de Pentecostés dentro de 15 días, observaremos de alguna manera una unidad temática. Jesús se despide de los suyos, pero desde ahora, ante el vacío de su ausencia, hace una promesa: no los dejaré solos. Nos enviará la vida divina, el Espíritu Santo, que tiene múltiples nombres: Espíritu Consolador, Paráclito, Paracletos en griego, Espíritu Intercesor, Espíritu Abogado o Defensor, Espíritu de la verdad. Pero ¿quién es el Espíritu Santo, el que nos anuncia desde ahora Jesús, que vendrá en plenitud una vez Él ascienda al encuentro con el Padre Dios? Pudiéramos dar una mirada interesante a lo que es la realidad del Espíritu Santo en la vida del hombre, en la vida de la humanidad, y podríamos decir que toda la Sagrada Biblia está llena de las promesas de Dios para el hombre, promesas y bendiciones que se cumplen, promesas y bendiciones que tienen su plenitud precisamente con la recepción del Espíritu Santo. Se nos pide sencillamente y simplemente un corazón limpio, un corazón sencillo, un corazón que viva al Señor guardando los mandatos, palabras, obedeciendo los preceptos de vida y de sabiduría que Él nos ha enseñado. Y a partir de guardar esos mandatos, sus enseñanzas, recibiremos esa plenitud del Espíritu Santo. Promesas están contenidas en todo lo largo y ancho de la Sagrada Escritura, promesas a manera de bendición divina que tienen unas características especiales. La primera de ellas son promesas preciosas, son promesas que dan plenitud a la existencia, promesas preciosas y grandísimas, nos dirá el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 4. Pero son promesas que se cumplen siempre, que nunca fallan. Dios es veraz en su palabra, Dios es asertivo en su mensaje de salvación y Él siempre cumple sus promesas. Nos dirá la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versículos 19 al 20. Promesas que de otro lado no son modificadas, no son de alguna manera adulteradas, alteradas por el buen Dios. Un ser humano puede prometer un regalo a otro y simplemente si se ve escaso de dinero lo cambia por un presente menos costoso.
Dios no cambia el valor, el precio, el tesoro de las promesas que nos anuncia a nuestra vida. Nos lo dirá el Salmo 89, 4. Son promesas que jamás, jamás van a fallar. Nos dirá el libro de Josué en el capítulo 23, versículo 14, promesas que siempre se van a cumplir en nuestra vida. Son promesas, dirá Lucas 1:37, que se cumplen donde humanamente es imposible que se realice esa bendición, esa promesa de salvación. Donde humanamente es imposible que se dé el cumplimiento de una promesa, divinamente, permítame la expresión, divinamente es posible que se cumpla, que se realice esa promesa. Promesas de Dios que anuncian el final del dolor humano, del sufrimiento, de la enfermedad. Nos dirá el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, y promesas que nos hablan del premio más grande que podemos recibir en nuestra vida, la salvación, la vida eterna con Dios, según nos dirá la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículo 25, y en numerosos textos evangélicos. Pero detallemos algunas de esas promesas. Hablaremos en esta dominica, en este domingo y en el próximo de la ascensión del Señor. Hablaremos de las promesas divinas, bendiciones de Dios que nunca fallan. Hoy les presentamos 5 de ellas, dejando una segunda parte para el siguiente domingo. Compartamos la primera. Dios nos ofrece, Dios nos presenta, Dios nos promete darnos un corazón nuevo. No es otro el sentido del texto del profeta Ezequiel en el capítulo 36, cuando nos dice, os daré un corazón nuevo. Miramos el mundo de hoy, miramos nuestra generación y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos como muertos en vida. Tenemos la vida quizás más evidente, pero no por ello la más importante, la vida fisiológica, la vida de los sentidos, la vida de los signos vitales de corazón, de cerebro, de pulmones, de respiración. Pero la vida divina, la vida de Dios en nosotros, parece que no estuviera. Hemos jugado a construir un mundo, una familia, una vida personal sin Dios. Los resultados los encontramos: tristeza, depresión, soledad, angustia, insatisfacción, el orgullo, el amor propio, la soberbia personal nos impide abrirnos a construcciones positivas con la familia, con los hermanos, con el padre, la madre, con los amigos, porque estamos enraizados en nuestro amor propio enfermo. Necesitamos resucitar, necesitamos esa vida nueva, ese corazón nuevo, de donde emanan las grandes decisiones, también los pensamientos y sentimientos más internos, más interiores que hay en la vida. Razón tiene el texto evangélico cuando dice, los hombres miramos y juzgamos por apariencias, pero solo Dios mira lo profundo del corazón humano. Hablemos de una segunda promesa que nos ofrece el buen Dios a nuestra vida. Nos dice la primera carta de Juan 1:9, pero nos dirá también todo el capítulo 20 y 21 de San Juan, nos hablarán de que Jesús viene a perdonar los pecados. Mi experiencia como sacerdote me muestra que muchas personas avanzan lentamente en la vida porque cargan con el lastre a la manera de un bulto de cemento de 50 kilos, cargan sobre sus hombros el peso de culpas psicológicas, culpas morales, culpas de actos de irresponsabilidad, de decisiones egoístas sin amor que han tomado en la vida pasada. Escucha uno expresiones como estas: yo no me perdono haber sido un buen hijo, no haber sido un buen hijo. Yo no me perdono no haber sido un buen hijo.
Yo no me perdono no haber aprovechado estudiar en la universidad cuando mis padres, mi familia, me pudo pagar económicamente ese estudio. Yo no me perdono no haber escuchado la voz de mi madre que me dijo, no me case con ese hombre que no es la persona para mí. Yo no me perdono por un momento de desesperación haber abortado. Yo no me acepto y no me perdono en mi temperamento, en mi afectividad con la que he lastimado y he roto el corazón de tantas mujeres o de tantos hombres, jugando con sus sentimientos por mi inmadurez afectiva. Estamos llenos de cargas, de lastres, de pecados si se quiere. Y Jesús, entre las promesas más hermosas que hace a lo largo del texto escriturístico y que recibimos en plenitud con el Espíritu Santo, es esta: serán perdonados tus pecados. No importa el grueso y la oscuridad de la acción mezquina que hayas cometido, si estás arrepentido, si verdaderamente quieres buscar de Dios, no importa tu equivocación, no importa la oscuridad de tu corazón, no importa el mal que te hayas causado a ti mismo o hayas causado a otras personas, tu pecado será perdonado. Qué hermosa promesa, qué consoladora, qué ligera, cómo aliviana las cargas de la vida personal, cómo nos hace sentir plumas mecidos por el viento después de que antes nos sentíamos bloques de cemento pesados. El ser humano avanza con dificultad en su vida porque está acompañado de cargas existenciales que le atormentan, le culpabilizan, le atan, le aprisionan interiormente. Jesús ha venido a desatar. Dios promete la liberación, romper ataduras del pecado que hay en la vida personal. Cree esa promesa, es para ti. Padre, es que mi error ha sido muy grande. ¿Quién no ha tenido errores? Yo los he tenido y muchos, y son los grandes maestros de sabiduría en la vida personal. No te tires tan duro, no te autocastigues, no te maltrates, no seas injusto contigo. Si tú te ves tan culpable, piensa en tu Creador y Él que te creó, Él que te acepta y te ama como eres y te perdona. ¿Quién eres tú para no aceptarte, no perdonarte y no amarte a ti mismo? Deja esas cargas en tu vida, no sufras más. Cree en esa promesa de Jesús. Una tercera promesa: las necesidades serán atendidas. Teje el buen Dios en colores hermosos los lirios del campo. Cuida el buen Dios de los pájaros del cielo. ¿Acaso no va a atender tus necesidades diarias? Dice un padre humano en carne que si un hijo le pide pan no le dará una piedra, si le pide pez no le dará una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre del cielo, que es bueno y santo, sabrá dar cosas buenas y atender las necesidades que tengas en el hoy de tu vida? ¿Acaso no afirmamos en el Padre Nuestro: danos hoy el pan, el techo, la alimentación, la educación, la necesidad de cada día? Dámela, Señor, que no me falte. ¿No crees en esa promesa contenida en el Padre Nuestro que oramos con sencillez y confianza de corazón? Cree en esa promesa de Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, tocad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama a la puerta se le abre. Se nos pide creer en la promesa del Señor. Él nos cuidará. No te desesperes por esa deuda. No te angusties porque ahora no tienes lo que tiene tu familia o tus amigos. Créeme en verdad, no te faltará el pan de cada día si obras rectamente.
te dará y aún más de lo que tú crees necesitar o crees esperar. Piensa, medita, reflexiona en esta promesa. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Cree esa promesa, todo lo demás se te dará por añadidura. Y la añadidura es bastante, no es simplemente un accesorio más, es abundante la añadidura que el Señor nos dará. Busquemos obrar en rectitud y no nos faltará en la necesidad del día a día. No sufras y no te angusties innecesariamente. Hablamos de una cuarta promesa y es pedir al buen Dios sabiduría. Salomón, uno de los más importantes reyes en Israel, al ser coronado como tal frente a su pueblo, y en una oración pública no pide oro, ni plata, ni riquezas, ni tesoros. Pide lo más grande que puede pedir un ser humano, sabiduría para gobernar a su pueblo. Dice exactamente, dame, Señor, calcular el número de mis años, que mi vida es caduca, temporal. Dame, Señor, calcular el número de mis años para que adquiera un corazón sensato. Padre, usted habla mucho de sabiduría. ¿Por qué la pide? Porque vivimos esta vida sin ella. Porque tomamos decisiones apresuradas, superficiales, ligeras. Elegimos una carrera profesional que luego no estamos seguros si era la correcta. Nos casamos a la carrera sin entender el compromiso de una convivencia esponsal para toda la vida. A veces, pensando que lo fundamental de la vida es esta carne, tomamos decisiones tontas de buscar una cirugía estética, arriesgando nuestra salud y nuestra vida por una determinación ausente de auténtica sabiduría. Tenemos relaciones humanas difíciles, conflictivas, porque olvidamos máximas de sabiduría que nos enseña el Padre Dios. Trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. O su afirmación, o mejor su versión en negativo, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Mira nuestras familias, mira las dificultades de convivencia, mira la soledad de la que te quejas, mira la ausencia de Dios que hay en tu corazón, el vacío en tu alma, la depresión que ahora te acompaña. Descubre que muy en el fondo lo que hoy vives ha sido la falta de sabiduría en las decisiones de tu vida pasada. Mi presente son las decisiones acertadas de mi pasado y mi futuro serán las decisiones sabias y acertadas de este presente. Por eso, ora a Dios y pide sabiduría en tu vida a la hora de tomar decisiones importantes y también en las decisiones del día a día, las decisiones cotidianas. Yo le pido a Dios que me dé sabiduría para no madurar y envejecer siendo un viejo tonto. Si uno ya no tiene el encanto, la belleza y la vitalidad propia de la juventud, de los años primaverales de la vida, que nos compensemos con la sabiduría que nos dan los años. Una de las grandes sabidurías de la vida, caminar y vivir en amor y en humildad, pero vaya, consiga usted esa sabiduría, camine todos los días de su vida en amor y en humildad con usted mismo, en la relación de pareja, en la relación con sus compañeros de trabajo, en las relaciones de la vida en común. Qué sabidurías tan grandes y cómo hay que pedirlas al Señor con confianza, cómo Él las promete y en nosotros está el recibirlas. Una quinta sabiduría que podemos recibir de parte del buen Dios es bellísima y de alguna manera muy significativa para el hombre de hoy, es la liberación de sus miedos. La gran palabra de Jesús citada por Juan Pablo II a lo largo de su fecundo pontificado fue: no tengan miedo. Reconocemos la verdad del hombre de la posmodernidad que está lleno de aprensiones, de angustias, de miedos. El hecho sintomático de que se han disparado las industrias aseguradoras en el mundo entero, donde se adquieren pólizas de vida, de educación, de salud, de transporte,
Hoy hay contratos de seguros por todo tipo de actividades. En el fondo muestran una verdad. El ser humano se siente inseguro y en el fondo se siente con aprehensiones y con miedos. Quizás estamos buscando la seguridad en un papel llamado póliza de seguro y no estamos buscando la seguridad y la fortaleza de nuestra vida en el único que es seguro y el único que nos fortalece, que es Dios. Tantos miedos que paralizan, tantas búsquedas interiores que nos incapacitan para ser creativos, tantas ansiedades en el lecho, en la cama nocturna, cuando damos vueltas pensando qué voy a hacer de mi vida. Me preocupa, siento miedo frente al mañana, la vejez, la enfermedad, la soledad, el desempleo, la falta de una economía estable, el no ser valorado o apreciado por alguien. Tantos miedos conscientes y universales unos, inconscientes y particulares otros, que manejamos los seres humanos. La palabra de Dios, la fuerza del Espíritu Santo nos hace una promesa: seremos fuertes, seremos liberados de miedos y temores. ¿Recuerdan la vida de los discípulos mientras Jesús estuvo con ellos antes de su pasión y muerte? Acobardados, atemorizados. Cuando Jesús es capturado, ¿acaso Pedro no lo niega 3 veces? El grupo de los 11, porque Judas se había ahorcado, no se encierran por miedo a las autoridades judías. ¿Qué ocurre con estas personas que sentían pánico frente al mar de Galilea, cuyas olas encrespadas amenazaban con hundir la barca donde estaban ellos? ¿Qué le reclama Jesús? Hombres de poca fe, porque han dudado. ¿Qué nos dice el apóstol San Juan, el evangelista, en estos días? Que no tiemble ni se acobarde vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. ¿Cuál es la gran promesa que nos presenta Jesús? No tengan miedo, y nos da un argumento de peso: yo estoy con ustedes. ¿Cuál es la experiencia de los apóstoles una vez reciben el Espíritu Santo? Llenos de fuego, llenos de parresía, llenos de una vitalidad espiritual que acaso ellos mismos jamás habían imaginado que podían tener. Se van, se dispersan, se distribuyen ante la persecución tremenda en la ciudad de Jerusalén con los cristianos. Se irradian por todas las ciudades de Asia Menor y de Europa, llegando hasta Roma. Hay un fuego renovador, hay un fuego vital, hay una fuerza única que los ha liberado de la esclavitud de los miedos. Se sienten seguros en Dios. Pablo el apóstol, como nadie, cantará esta verdad en la carta a los Romanos, capítulo 8, cuando afirma: si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y enumera hambre, persecución, espada, peligro, desnudez. En todo esto salgo vencedor, gracias a aquel que me ha amado. La fuerza del Espíritu Santo, la fuerza divina en el corazón de unos hombres apocados, pusilánimes antes, y luego con la recepción del Espíritu Santo, renovados, vitales, llenos del fuego y de la energía de Dios. Nos quedamos con estas 5 promesas. Continuaremos dentro de una semana en el Evangelio de la Ascensión del Señor con otras 5 bendiciones, promesas de Dios para el hombre, para hacer mejor nuestra vida, que se completan en la plenitud de la recepción del Espíritu Santo. Entiéndase, la plenitud de la recepción de la vida de Dios en nosotros. Vivimos tristes y acobardados, vivimos sin sabiduría, vivimos inseguros, vivimos con un corazón envejecido, culpables de las cargas de nuestro pasado. Vivimos con angustias por las necesidades cotidianas, porque en el fondo no hemos creído en las promesas de Dios, porque en el fondo no hemos vivido un Pentecostés personal, porque en el fondo no nos preparamos a recibir la vida divina en nosotros.
Espíritu Santo, fuerza de Dios, libertad divina, acompáñame, lléname, báñame con tu poder, inúndame con tu luz. Dame, Señor, creer en las promesas de salvación y de vida eterna que solo tú puedes darnos. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.